de tal suerte que yo voy a establecer algunos aspectos de los que son mis preocupaciones en este tema en general, y tomaré la decisión de la intención de mi voto una vez que tenga la propuesta definitiva que nos haga el señor ministro ponente. Obviamente, como sucede en estos casos, habrá algunos aspectos que pueden ser salvables con un voto concurrente o que no son esenciales, habrá otros que quizás sí lo sean. Una primera cuestión sobre la que a mí me gustaría pronunciarme es que me parece que es extraordinariamente difícil y quizás incluso no sería lo más conveniente tratar de generar una solución absoluta o definitiva al problema de retroactividad de la jurisprudencia. Me parece que un tema como este está sujeto a múltiples matices que se determinan o se derivan de cada caso concreto, y creo que quizás lo más sano sería ir resolviendo cada caso concreto, lo que por otro lado nos acerca a la esencia de la función jurisdiccional, que es precisamente ponderar las cuestiones específicas de cada uno de los asuntos que se presentan, porque el riesgo de generar una solución inadecuada para un número indeterminado de asuntos o incluso una decisión injusta para muchos asuntos, me parece que es altamente probable que pudiéramos incurrir en ella, simplemente porque sería imposible en este momento podernos imaginar todos los supuestos que se pueden dar en la realidad. En segundo lugar, y simplemente para fijar mi postura, porque es un presupuesto para mí esencial, aunque se hizo ya la determinación de que no íbamos a discutir, o al menos no se iba a consagrar en el proyecto, cuál es la naturaleza de la jurisprudencia, si es norma jurídica, si es norma general, etcétera. Yo sí parto de un presupuesto que lo he sostenido en otros asuntos, y que además ya hay sentencias, tanto del Pleno como al menos de la primera sala, donde se contiene esta distinción entre disposición y norma. La disposición es el texto legislativo o el texto de la norma de carácter general, y la norma es precisamente la interpretación que le da sentido a ese texto. Es lógico que cuando hablamos de jurisprudencia, lo que se modifica es la norma, la interpretación del texto, y aunque la disposición, o sea, el texto escrito, no se ha modificado, su interpretación o su contenido sí, y en tal sentido puede haber una aplicación retroactiva de una jurisprudencia como lo hay de una ley o de un reglamento de cualquier norma de carácter general, porque al final del día lo que se aplica no es lo que la norma dice, sino lo que dice el órgano constitucionalmente facultado para interpretarla. De tal suerte que creo que tan puede haber un problema de retroactividad que precisamente está en la ley de amparo y lo estamos analizando. Y la única forma en que puede darse un problema de retroactividad es que la jurisprudencia sea norma jurídica. En tercer lugar, yo me sumo a quienes se han manifestado que no es necesario, para que se establezca el efecto o el conflicto de retroactividad, que haya una jurisprudencia previa. Me parece que hay muchos supuestos en los cuales no hay una jurisprudencia obligatoria previa y sí puede haber un problema de retroactividad. De manera meramente enunciativa, pensemos una interpretación pacífica que no ha dado lugar a un conflicto, bien sea porque parte de una interpretación tradicional, ya sea porque el texto, desde su interpretación gramatical, aparece como suficientemente claro, y no obstante, los destinatarios de la norma parten del supuesto de que lo previsible es que la norma se aplique de la forma como se ha venido aplicando tradicionalmente. Bien, una jurisprudencia le da un sentido normativo distinto a ese. Creo que aquí hay un problema que pudiera derivar retroactividad. También hay cuestiones que a veces tenemos tesis aisladas o criterios aislados.
y no obstante que no sean obligatorios en un sentido fuerte, me parece que es previsible que el destinatario de la norma parta del supuesto de que su conducta, ya sea sustantivo o procesal, se va a regir por ese criterio que está establecido por un tribunal federal, puede ser incluso la misma Suprema Corte, y puede tener un grado de previsibilidad de que ese criterio en principio le será aplicado. De tal suerte que yo creo que podríamos aquí generar muchos ejemplos, como sucedió también con el caso de la usura en la primera sala, en el cual no había una jurisprudencia previa. Adicionalmente, en este punto, también me separo de que se circunscribe el problema a que la jurisprudencia sea modificada o sustituida por el mismo órgano que la generó. Puede ser, y en muchas ocasiones es el problema, y de hecho fue el primer problema que nos enfrentamos las dos salas, que sea esta Suprema Corte la que cambie la jurisprudencia o la que genere una jurisprudencia que no existía sobre un tema que no se había pronunciado, y generalmente esto traiga complicaciones sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad. En cuarto lugar, me parece que sí es importante tomar en cuenta que nosotros estamos a punto de decidir qué esquema vamos a tomar. Un sistema retrospectivo puro, en el cual siempre se va a aplicar la jurisprudencia a todos los casos anteriores. Un sistema prospectivo puro, en el cual se aplicará solo a los casos futuros, o tendremos un sistema ecléctico mixto, como lo tienen muchos tribunales del mundo, en el que analizan cada caso concreto. A mí me parece que el sistema retrospectivo puro parte de una falacia, de un sofisma, de una ficción, de que la labor de los jueces es meramente declarativa. Lo que los jueces hacen es únicamente decir algo que ya existía, que ya decía el texto legal, y sobre el cual realmente no puede haber disposición aplicación retroactiva, porque los jueces no modifican lo que ya dijo el legislador. Yo creo que esta visión muy romántica no es cierta. Los jueces, todos los jueces, cuando leemos, cuando interpretamos un texto, le damos un sentido y un significado. Y este sentido y significado puede ser en ocasiones bastante alejado de una interpretación meramente gramatical. Si esto no fuera así, las leyes no se interpretarían, solamente se leerían. Pero aún en la lectura, creo que esto es obvio para cualquiera, aún en la lectura no jurídica, no especializada, cuando cualquiera de nosotros está leyendo una novela, cada uno le da un significado distinto a lo que está leyendo, es el mismo contenido, es el mismo texto, pero cómo lo interpreto, cómo lo recreo, cómo se transfigura ese texto en mi mente es diferente para cada lector, y esa es una de las cosas maravillosas precisamente de la lectura. Entonces, esta idea de que el texto por sí mismo tiene una vida ajena a la de su intérprete, me parece que no es así. Y de aquí se deriva que no podemos nosotros sostener que entonces los destinatarios de la norma no tienen problema con lo que hacemos los jueces, porque los destinatarios de la norma conocían la norma. No, lo que conocían era la disposición, el texto, no la norma, que va siendo cambiante a través de la interpretación de los tribunales. De cualquier manera, creo que sí debemos generar un criterio, caso por caso, que sea administrable y que sea funcional. Pero particularmente a mí hay dos temas que me preocupan, de que establezcamos, que pudiéramos llegar a establecer que no puede tener efectos hacia el pasado la jurisprudencia. Un caso grave son los casos penales. Por ejemplo, la determinación de los elementos de un tipo penal en su interpretación. Puede haber casos, y de hecho los hay, que la interpretación obligatoria de un texto de un tipo penal prevenga que la conducta A como criterio interpretativo es una conducta válida, es una conducta no prohibida, y después, cuando se está procesando o se condena a esta persona, resulta que esta conducta A la luz de la nueva interpretación sí es punible o sí es típica. Creo que aquí tendríamos nosotros que analizar cada caso concreto para evitar decisiones injustas.